Hola chicos, bienvenidos a Hablemos de. Soy Jonah Boss y les contaré una historia. La historia que les traigo hoy es sobre la trágica desaparición de los niños Soder, así que empecemos. En una noche de Navidad de 1945, mientras el mundo se recuperaba de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en un pequeño pueblo en Virginia Occidental, en Estados Unidos, llamado Fayetteville, fue testigo de un evento lleno de mucho misterio que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. En la casa de los Soders, donde habitaba en ese momento George, Jenny y a 9 de sus 10 hijos, ya que su hijo mayor Joe no estaba presente. Este se encontraba sirviendo en el ejército tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los 5 niños más pequeños, Maurice, de 14 años, Martha, de 12, Lois, de 9, Jenny, de 8 y Betty, de 5, esa noche pidieron quedarse despiertos más tarde para jugar con los nuevos juguetes que habían recibido como regalos. La señora Soder accedió, con la condición de que apagaran las luces y cerraran las cortinas antes de irse a dormir. Mientras todos dormían y dominaba una calma total, que después se vería interrumpida a eso de la 1 de la mañana, para que la señora Soder fuera despertada por el sonido de algo golpeando el techo. Más tarde ella describiría este ruido como un estruendo fuerte y seco, seguido por un ruido de algo rodando. Sin embargo, no le dio mayor importancia y volvió a dormir. 30 minutos después, la señora Soder despertó nuevamente, esta vez al percibir el olor a humo. Alarmada, corrió hacia la sala y descubrió que la oficina de su esposo estaba en llamas. En este cuarto se encontraba un fusible eléctrico y un cuadro de distribución, el cual se empezó a incendiar, o al menos eso era lo que ellos pensaban. Las llamas comenzaron a extenderse por la escalera que conducía a los dormitorios del segundo piso. La señora Soder despertó inmediatamente a su esposo y a los 4 niños que dormían en el primer piso. Gritaron desesperadamente para alertar a los niños que dormían en el segundo piso. Según el relato del señor Soder, los niños respondieron a sus gritos, lo que indicaba que estaban despiertos y conscientes del incendio. Sin embargo, mientras las llamas consumían rápidamente la escalera, los Soders se vieron obligados a evacuar rápidamente. Los Soders y 4 de sus hijos, John, de 23 años, Marion, de 17 años, George Jr., de 16 años y Sylvia, de 2 años, lograron escapar. El señor Soder había intentado salvarlos, rompiendo una ventana para volver a entrar en la casa cortándose un trozo de piel del brazo. Y adentro no podía ver nada a través del humo y el fuego, que había arrasado todas las habitaciones de la planta baja, sala de estar, el comedor, la cocina, la oficina y el dormitorio de él y Jenny. Así que saldría e intentaría salvarlos de otra manera, y es aquí donde comenzaron varias situaciones raras. La noche del incendio y las horas que le siguieron estuvieron plagadas de extrañas circunstancias que sembraron las dudas sobre lo que realmente ocurrió. Mientras que inicialmente el fuego fue atribuido a un accidente eléctrico, los detalles que surgieron más tarde contradecían esta explicación. Estas incongruencias no solo frustraron a la familia Soder, sino que también alimentaron una atmósfera de misterio que rodea el caso hasta el día de hoy. Una de las primeras contradicciones fue la afirmación de que el incendio había sido causado por un problema en el cableado eléctrico. Sin embargo, el señor Soder había revisado y actualizado el sistema eléctrico de la casa meses antes. Además, las luces seguían funcionando mientras la casa ardía. Esto dicho por testigos que estaban en el lugar. Ellos decían que habían visto las luces de la casa encendidas, algo imposible si el fuego hubiera comenzado debido a un fallo eléctrico. Esto cortaría toda la corriente eléctrica. Otro hecho raro fue que el señor Soder siempre guardaba una escalera de madera junto al costado de la casa. Esta pudo ser de mucha ayuda para que él pudiera rescatar a sus hijos atrapados en el segundo piso. Sin embargo, cuando fue a buscarla esa noche, la escalera no estaba en su lugar, para que luego más tarde la escalera fuera encontrada a varios metros de la casa, arrojada en un barranco. Después el señor Soder corrió hacia sus 2 camiones de trabajo. Planeaba estacionarlos junto a la casa y utilizarlos como una plataforma improvisada para entrar por las ventanas. Sorprendentemente, ninguno de los camiones se encendió, algo que el señor Soder describió como imposible, ya que habían funcionado perfectamente el día anterior. Mientras la casa seguía incendiándose, Marion Soder, una de las hijas mayores, intentó llamar a los bomberos desde una casa cercana.
Es aquí donde descubrió que la línea telefónica de su casa no estaba funcionando. Se pensó que las llamas pudieron haberla dañado, pero más tarde se determinó que los cables habían sido cortados físicamente. Se hicieron varios intentos de llamar a los bomberos. El intento de Marion Soder, donde no contestó ningún operador. El de un vecino que vio el incendio hizo la llamada desde una taberna cercana y nuevamente ningún operador contestó. Este mismo vecino desesperado condujo hasta el pueblo y localizó al jefe de bomberos, F.J. Morris, pero ya hablaremos de él más tarde. ¿Recuerdan que la señora Soder mencionó haber escuchado un fuerte estruendo en el techo poco antes de que se diera cuenta del incendio? Bueno, un día mientras la familia visitaba el lugar, la hija menor Silvia encontró un objeto de goma dura y pequeño en el jardín. El señor Soder describió este objeto como algo similar a una granada de mano de napalm, como se usaban en la guerra, lo que llevó a especular después de que el incendio pudo haber sido provocado por un dispositivo incendiario lanzado intencionalmente. Otra de las situaciones extrañas fue que el incendio consumió la casa en menos de una hora, algo inusual incluso para una estructura de madera. Según la señora Soder, las llamas parecían propagarse de manera extrañamente rápida, lo que hizo imposible salvar a los niños atrapados en el segundo piso. Este detalle fue corroborado por varios testigos, quienes señalaron que el fuego parecía demasiado intenso para ser un incendio doméstico típico. Esto llevó a especular que se había utilizado algún tipo de acelerante o combustible para avivar las llamas. Todos estos detalles llevaron a los Soder a sospechar que el incendio podría haber sido parte de un acto premeditado. Cuando los bomberos finalmente llegaron al lugar aproximadamente 8 horas después del inicio del incendio, la familia esperaba que realizaran una investigación exhaustiva. Sin embargo, el jefe de bomberos, F.J. Morris, mostró un comportamiento inusual. Declaró rápidamente que los niños habían muerto en el incendio y que sus cuerpos habían sido incinerados por completo, algo que contradice la evidencia científica. Expertos en cremación señalaron que incluso en un incendio intenso siempre quedan fragmentos óseos, especialmente en niños pequeños cuyas estructuras óseas no se descomponen tan fácilmente. El jefe de bomberos Morris, al verse acorralado, más tarde admitiría haber encontrado un fragmento de hueso y un corazón entre las cenizas, pero en lugar de preservar estas pruebas, las arrojó a un pozo cercano, siendo esto totalmente sospechoso. Estas acciones simplemente hicieron crear más preguntas que respuestas, ya que no se siguieron los procedimientos estándar para investigar un incendio con víctimas potenciales. Y para aumentar más las sospechas de que este evento fue planeado, la familia empezó a recordar una serie de situaciones que pasarían semanas atrás, como también situaciones inquietantes semanas posteriores al incendio. Ahora vamos a poner un poco de contexto a todas estas situaciones. El señor Soder era un inmigrante italiano. Era conocido por sus firmes opiniones políticas, especialmente su posición abierta al régimen de Benito Mussolini. En una comunidad con un número significativo de inmigrantes italianos, esto lo convirtió en un personaje controversial y potencialmente en el blanco de represalias. Un tiempo antes del incendio, un extraño llegó a la casa de los Soder, ofreciendo venderles un seguro de vida. Cuando el señor Soder rechazó la oferta, el hombre lo miró fijamente y dijo algo perturbador: "Tu casa se quemará y tus hijos pagarán el precio por las cosas que dices sobre Mussolini". En ese momento George lo tomó como simplemente un comentario imprudente, pero tras el incendio este encuentro adquirió un peso más siniestro. En otra ocasión, un hombre que trabajaba para una compañía eléctrica señaló a George que el cableado eléctrico de su casa era peligroso y podría causar un incendio en cualquier momento. Esto sorprendió a George, ya que recientemente había contratado una compañía para revisar y actualizar el sistema eléctrico, y no se habían encontrado problemas. La señora Soder recordó también que en la medianoche ella recibió una llamada telefónica de una mujer que preguntó por una persona que no vivía en la casa. Cuando Jenny respondió que se había equivocado de número, escuchó una risa extraña al otro lado de la línea antes de que colgaran. Esta llamada la inquietó, pero volvió a la cama sin pensar mucho más en ello. La misma noche del incendio, una vecina aseguró haber visto un automóvil desconocido estacionado al borde de la carretera cerca de la casa de los Soder. Según su testimonio, el conductor estaba observando atentamente la casa mientras las llamas la consumían. Esta observación nunca fue investigada por las autoridades. Una vecina reportó que momentos antes de que comenzara el incendio, su televisor comenzó a experimentar interferencias inusuales. Las imágenes se distorsionaban y aparecían líneas estáticas, algo que nunca antes había sucedido.
Algunos teóricos han sugerido que estas anomalías podrían estar relacionadas con la actividad de dispositivos eléctricos inusuales o tecnología avanzada utilizada en el área esa noche. En los días y semanas posteriores a la tragedia, la familia Soder comenzó a recibir informes de personas que afirmaban haber visto a los 5 niños desaparecidos. Estos avistamientos alimentaron la teoría de que los niños habían sido secuestrados. Otra cosa curiosa que tal vez les dio más esperanza a la familia de que los niños estuvieran con vida fueron las palabras de Marion Soder, que dijo: durante el incendio me quedé mirando las ventanas, pero nunca vi a ni siquiera a uno de los niños. Nunca olí carne quemada. Dicen que se puede oler carne quemada a kilómetros de distancia, pero nunca lo vi. Y es aquí donde empezaría la búsqueda de los niños Soder, ya que esto le agregaría una esperanza de encontrarlos vivos. Desde el día después del incendio, George y Jenny Soder dedicaron sus vidas a descubrir qué había sucedido realmente con sus 5 hijos. Esta búsqueda estuvo marcada por investigaciones privadas, viajes a lo largo del país y una campaña pública muy grande. Desde el principio, George y Jenny no confiaron en la explicación oficial de que sus hijos habían muerto en el incendio. La rapidez con la que las autoridades concluyeron que el fuego fue causado por un cableado defectuoso y que sus cuerpos se habían incinerado por completo les pareció sospechosa. Convencidos de que algo más había ocurrido, decidieron iniciar su propia investigación. Y es así como George contrató a varios expertos independientes para analizar las ruinas de su hogar. Los hallazgos fueron consistentes con sus sospechas. Un patólogo forense les aseguró que incluso en un incendio extremadamente caliente siempre quedarían restos óseos. Después se descubrió un fragmento de hueso en las cenizas, pero más tarde se determinó que no pertenecía a ninguno de los niños y que posiblemente ni siquiera había estado en la casa durante el incendio. Desesperados por mantener viva la memoria de sus hijos y generar atención pública, en 1952 George y Jenny instalaron una valla publicitaria a lo largo de la Ruta 16 cerca de su hogar. La valla incluía fotografías de los 5 niños desaparecidos junto con un mensaje que decía: ¿qué les pasó a los niños Soder? Casa quemada el 24 de diciembre de 1945. Los funcionarios locales no pudieron darnos una respuesta. No creemos que hayan muerto en el fuego. Esta valla se convirtió en un símbolo de su lucha y permaneció en pie durante décadas, atrayendo la atención de los medios de comunicación y los transeúntes. Fue actualizada regularmente con mucha información o pistas. Los Soders, para incentivar a posibles testigos a presentarse, ofrecieron una recompensa de $5,000 que luego aumentaron a $10,000. Esta recompensa generó una avalancha de informes, aunque muchos resultaron ser falsos o imposibles de verificar. Uno de esos informes fue de una mujer que se hospedaba en un hotel cercano. Ella afirmó haber visto a los niños con 2 hombres y 2 mujeres de aspecto extraño. Según su relato, los niños parecían incómodos y no hablaban, mientras que los adultos actuaban de manera sospechosa, como si intentaran ocultar a los pequeños de la vista de los demás huéspedes. El señor Soder viajó extensamente por los Estados Unidos siguiendo pistas sobre el paradero de sus hijos. Algunas de las historias más notables fue un testimonio en Nueva York, donde alguien afirmó haber visto a los niños en compañía de adultos que parecían estar vigilándolos cuidadosamente. Otra información vino de una carta anónima. Esta decía que los niños habían sido llevados a Italia y que estaban siendo criados por familiares lejanos o simpatizantes políticos del régimen de Mussolini. Otro testimonio provenía de una mujer en Charleston, Virginia Occidental, quien afirmó haber visto a los niños en compañía de adultos desconocidos. Según ella, los niños tenían una apariencia diferente, como si hubieran sido disfrazados. Años después, en 1968, la señora Soder recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de un joven que se parecía mucho a su hijo Lois, quien tenía 9 años al momento del incendio. La nota en la fotografía decía: Lois Soder, I love brother Frankie, y little boys A90132 or 35. La familia contrató a un detective privado para investigar el origen de la fotografía, pero el investigador desapareció sin dejar rastro. Este incidente profundizó aún más el misterio. Los Soders intentaron captar la atención de la prensa nacional para exponer su caso, y en algunas ocasiones lograron cobertura en periódicos y programas de radio. Sin embargo, el interés mediático fue efímero, ya que el caso no ofrecía pruebas contundentes que pudieran mantenerlo en el foco público. La relación de los Soders con las autoridades locales se deterioró rápidamente. Consideraban que el jefe de los bomberos, Morris,
y otros funcionarios no solo habían manejado el caso de manera incompetente, sino que también podrían estar encubriendo algo. Esta falta de cooperación oficial obligó a la familia a confiar casi exclusivamente de su propio ingenio y recursos. Después del incendio, Jenny adoptó un luto permanente, vistiendo de negro durante el resto de su vida. Pasaba largas horas investigando sobre incendios y cremaciones, recopilando datos que respaldan su creencia de que sus hijos no murieron en el fuego. Además, conservaba cuidadosamente la fotografía de Lois, colocándola en un lugar destacado de su hogar como un recordatorio de su lucha. George, por su parte, dedicó cada recurso financiero y personal para seguir buscando pistas. Incluso en sus últimos años, cuando la fatiga física comenzaba a afectar, seguía motivado por una sola idea de encontrar a sus hijos o descubrir la verdad. El trauma de la desaparición y la búsqueda afectó profundamente a los otros hijos de los Soder. Mientras algunos compartían la determinación de sus padres y se involucraban activamente en la investigación, otros preferían mantener distancia, incapaces de manejar el peso emocional del misterio. George Soder murió en 1969 y Jenny Soder pasó el resto de su vida buscando respuestas hasta su muerte en 1989. La última en morir sería Sylvia, la superviviente más joven del incendio. Ella murió en 2021 a sus 79 años y siempre se mantuvo firme en su creencia de que sus hermanos habían escapado de las llamas. La valla publicitaria con las fotos de los niños permaneció en pie durante décadas como un recordatorio silencioso de un misterio sin resolver. El caso de los niños Soder sigue siendo un enigma. Aunque la familia nunca perdió la esperanza de encontrarlos, la verdad de lo que ocurrió aquella noche de Navidad de 1945 permanece oculta, enterrada en las cenizas de su hogar. Y bueno, chicos, esta es la historia del misterio de los niños Soder y solo nos vamos con esta pregunta: ¿qué pasó realmente esa noche de Navidad de 1945? Por favor, escriban sus teorías en los comentarios y también por favor denle click al botón de suscribirse, dale like si te gustó esta historia y también a la campanita para que les avise de los videos que vaya subiendo, que créanme que tengo muchas historias que contar. Y bueno, chicos, sin más que decir, me despido y hasta pronto.